que va a transformar sus vidas, sus corazones y todo su entendimiento. Hemos dispuesto con mi esposa, de hecho de ella fue la idea de compartir estos mensajes eh, a través de la revelación de la palabra, y considero que esto es parte de lo que Dios nos está mandando a hacer en este tiempo extraordinario. Estamos en una... y sé que el Espíritu Santo nos está llevando a dar más. Amén. Así que hoy, si usted está esperando, está expectante de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer, pues vamos a comenzar. Esta es una serie de mensajes llamado Profetas. Profetas. Así que vamos a comenzar con esta enseñanza. Es una enseñanza muy dinámica, es una enseñanza muy poderosa, donde vamos a comenzar a ver paso a paso qué hacían los profetas, cuál era su forma de vida, cómo ellos lograron superar cosas fuertes, cosas pues muy difíciles, cuál fue su proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí quiero comenzar de una manera muy exhaustiva la forma en la que vamos a estudiar estos temas impresionantes. Amén. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar esta serie, ¿sí? Serie profética, lo voy a decir así. Amén. Los profetas, profetas. Esto es algo bien impresionante, porque cuando hablamos de profetas hablamos de personas, pueden ser mujeres, pueden ser hombres. En la Biblia hay personas que fueron profetisas, hay mujeres que fueron profetisas. Entonces, sí, vamos a ver un contenido bastante bonito. Es una enseñanza, es una clase, amén, es una clase, saludos a todos, es una clase interesante, ¿sí? Vamos a comenzar entonces a esta revelación profética acerca de los profetas. Qué bueno, mire, aquí estamos nosotros expectantes de lo que Dios está haciendo ya. Considero que esto es una tremenda bendición realmente. Voy a comenzar a dar una enseñanza. Estas son clases, no son profecías nada más, o no son activaciones, sino son clases. ¿Cuántos están dispuestos a recibir estas clases? Clases proféticas, clases espirituales, clases extraordinarias, ¿sí? Así que vamos a comenzar con esta enseñanza profética. Estoy muy contento de verdad. Esto es algo que Dios lo ha planificado desde hace mucho tiempo, y creo que vamos a recibir mucha bendición. ¿Cuántos quieren aprender? Así que si usted tiene un cuaderno en mano, vamos por favor a compartir esta palabra y entrar a este conocimiento revelado, porque vamos a ver cosas grandes que son para este tiempo, Amén. Así que bueno, vamos a comenzar sin más estas enseñanzas poderosas, y esperamos en el Espíritu que esto le ayude a usted a conocer un poquito más de lo que es lo profético. Esta página es de la Escuela Profética MED, donde muchos están siendo instruidos con la revelación profética, están siendo llevados a una dimensión de mucho conocimiento y mucha revelación. Así que vamos a comenzar. Profetas. Hay muchos profetas en la Biblia que traen discernimiento, sabiduría, revelación, pero sobre todo vamos a aprender cómo vivían estos hombres. Vamos a aprender, vamos a escribir. Estoy dando clases aquí en vivo, clases aquí desde nuestro centro de entrenamiento profético, y bueno, queremos nosotros avanzar en este conocimiento. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y le damos gracias a Dios de lo que Él está haciendo ahora?
y de lo que Él puede hacer. Amén. Ok, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, de recibir esta palabra y de entrar a este conocimiento revelado, donde juntos vamos a ser impartidos de esta verdad presente. Y hoy, Señor, queremos nosotros anunciar, queremos nosotros profetizar en esta nueva temporada lo que tú estás haciendo. Profetas que tienen un conocimiento de la eternidad, profetas que tienen un conocimiento extraordinario, profetas que saben que Dios está usando ministros proféticos para hacer cosas extraordinarias, Señor. Y hoy quiero, Espíritu Santo, a la luz de tu palabra, abrir, Señor, este tema de revelación, este tema de transformación, este tema que va a cambiar a cientos de personas en diferentes partes del mundo, Señor. Así que en el nombre de Jesús queremos comenzar con esta serie de temas. Señor, gracias, amén y amén. ¿Cuántos están contentos? Felices. Felices, felices. Dice que son felices los de corazón lleno del Espíritu Santo. Son felices. Los profetas son felices. Amén. Muy bien. Hay una serie de mensajes. Hay una serie de mensajes que yo quiero compartirte. Cuando hablamos de profetas, estamos hablando de una persona, no es común, pero sí es una persona que Dios quiere usar con un propósito. Por ejemplo, cuando hablamos del profeta, estamos hablando de un hombre, estamos hablando de una mujer, estamos hablando de un mensaje y estamos hablando de un estilo de vida que ellos llevaban. Estamos hablando de personas que han tenido un llamado, que comenzaron desde un punto donde Dios los apartó y los llamó. Estas fueron personas que fueron apartadas. Muchos nacieron destinados, muchos fueron engendrados desde el vientre, otros fueron llamados ya de edad de niños, otros de edad adulta, etc. Entonces hay mucha variedad. Por ejemplo, cuando hablamos del llamado del profeta, estamos hablando acerca de lo que Dios le habló con un propósito. Hablamos de la predicación del profeta. Profeta, ¿cuántas clases hay? ¿Cuántas clases hay? Profeta Jairo, ¿cuántas clases de profetas hay? Hay varias clases de profetas. Hay muchas clases de profetas. De hecho, hay varias. Pero depende el llamado, depende el propósito y depende la promesa que Dios le dé a la persona. Desde ahí parte toda la asignación del profeta. Por ejemplo, hay profetas de justicia, hay profetas avivadores, hay profetas reparadores de portillos, hay profetas emet, que son verdaderos, hay profetas que dan fruto y otros que no dan fruto. Hay profetas que, en pocas palabras, Dios los usa como, yo les llamo así, preparadores de atmósferas. Bueno, entonces hay muchas cosas aquí que nosotros vamos a estar aprendiendo. Amén. Hay profetas que hacían protestas, hay oraciones del profeta, los profetas que hacen berrinche, la interpretación de los profetas y los milagros que hacían los profetas, ¿verdad? También está la opresión que sentían los profetas, la sentencia de muerte que tenían los profetas, la promesa de restauración que profetizaban los profetas, el pleito del Señor con algunos profetas, la perspectiva y la mirada de Dios hacia ciertos profetas. Esto es algo impresionante. La incredulidad de algunos profetas, las maldiciones de algunos profetas. Entonces, vamos a aprender varias cosas acá. Obviamente no voy a hablar todo esto, ¿verdad? No voy a hablar todo de un solo. Cada clase vamos a ir apartando mensajes. Estoy hablando de contenido general. Estamos hablando también de
de algunas maldiciones que cargaban los profetas. Vamos a hablar también acerca del hogar del profeta. Nosotros conocemos a los profetas por las plataformas, por el Facebook, por YouTube, por el Instagram, por las redes sociales, pero conocer al profeta de hogar, de casa, el profeta esposo, el profeta papá, este es otro nivel de conocimiento, porque uno se da cuenta quién verdaderamente es un profeta. Entonces, el profeta de hogar, eso me gusta mucho a mí. Vamos a conocer el mensaje del profeta. Vamos a conocer los problemas que tenían los profetas. ¿A poco un profeta tiene problemas? Sí, un montón de problemas. Vamos a ver la respuesta de Dios a los profetas. Vamos a ver fechas, nacimientos. Vamos a ver desarrollo de ministerio y todo eso. Vamos a ver la perplejidad del profeta, la paciencia del profeta, la respuesta del Señor hacia el profeta. Amén. Ya hablé de esto de la oración del profeta. Entonces hay muchas cosas aquí. Vamos a hablar del día en que el profeta fue llamado. En fin, vamos a hablar de la naturaleza y del carácter del profeta, pero sobre todo vamos a ver cómo el Espíritu Santo habla a través del corazón del profeta. Entonces, quiero comenzar con Jeremías. Jeremías. ¿Cuántos conocen al profeta Jeremías? Muchos lo conocen. Muchos conocen al profeta Jeremías, ¿verdad? Jeremías es uno de los profetas que a mí me impacta, me impresiona, porque fue un hombre tan probado, tan enseñado en todas las áreas. Entonces, acompáñenme, si es tan amable. Jeremías 18, verso 2. Jeremías 18, verso 2. Dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. En el verso 3 dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Mire, esto está interesante. Es bien importante. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí estamos hablando de un profeta bien dinámico, de un profeta bastante peculiar en todos los sentidos. Es un profeta que tiene una carrera profética muy fuerte, lo voy a decir así, muy probado, muy azotado, muy golpeado, pero es un buen profeta y es un genuino profeta. Si usted lee el profeta Jeremías en el capítulo 1, usted se va a dar cuenta de cosas tan relevantes que este profeta hizo. Jeremías tiene 52 capítulos. Pero esto habla acerca de los acontecimientos proféticos. Diga conmigo, proféticos. Hay profetas que tienen un estilo de vida diferente. No todos, aunque no todos están haciendo la misma labor profética, todos tienen una carrera profética. Yo creo que tú aprendas esto. Es una carrera profética. Los profetas son personas que tienen una carrera. Es un oficio. Es un oficio. Y si usted va al capítulo 1, ahí usted ve cómo Dios está hablando. Las palabras de Jeremías, hijos de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. El padre de Jeremías era sacerdote. Ahora,
Le voy a decir algo bien tremendo aquí. No considere usted a un profeta ultra mega super espíritu flautico. No espere usted a un profeta super mega ultra espiritual, santo, kadosh, apartado. Obviamente tiene que serlo, pero no lo levante más allá de sencillamente es un hombre, porque muchos espiritualizan a todos los seres humanos. Y es el gran varón de Dios. Es un hombre común. Sí tiene una autoridad, un manto que tiene que ser respetado, honrado de alguna manera. Es un hombre de Dios que ha sido apartado y ha sido procesado. Pero le voy a decir algo, es un hombre. Por eso me gusta todas las introducciones de los capítulos número 1, porque ahí habla acerca de quién era la persona. Las palabras de Jeremías. Entonces, dice que las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Y luego dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, la ventaja de este profeta es que venía palabra de Dios a él. Sencillamente. Ahora, muchos dicen, es que los profetas son sobrenaturales. No, somos terrenales. Somos tierra. Cuando nosotros enseñamos estas verdades, la gente se queda así, ¿verdad? Porque muchos han espiritualizado a los hombres de Dios como más que dioses. Y esta es la primera verdad que quiero tumbar aquí. Somos seres humanos. Como dice Jeremías, somos barro en manos del alfarero. Estamos en construcción. Usted en la tierra, llámese quien se llame, el hombre de Dios, el profeta de Dios, la mujer de Dios, no está terminada, no está terminado todavía, está en proceso todavía. El hombre, los profetas, estamos en proceso. No hay ninguno terminado, pero sí hay profetas, hombres, mujeres, que tienen un conocimiento elevado y su espíritu está elevado y de ahí jala diseños y trae secretos revelados y los trae al pueblo. Obviamente esto es de admirar. Con esto que estoy diciendo que los profetas son hombres, son terrenos, no quiere decir que usted le va a faltar el respeto a estos hombres o a estas mujeres, sino que en la medida de la fe dice que debemos de considerar a otro como mayor a uno mismo, siendo nosotros humildes, sencillos y decir, ¿sabes qué? Gracias a Dios porque te usa, pero también yo quiero ser un hombre usado por Dios. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? No menospreciemos al profeta, pero tampoco lo subamos hasta la nube, porque si no se va a enorgullecer. Punto número 1. Entonces, Jeremías era un hombre. Se conoce a Jeremías como el profeta, ¿qué dice? Como el profeta que lloró mucho. Yo creo que no hay en la Biblia otro profeta como Jeremías que haya llorado mucho. Y esto es algo bien, bien importante porque se da uno cuenta de que era un hombre, de que era una persona sencilla. Está aquí. Está aquí. ¿Ah? Jeremías entonces era un hijo de un sacerdote que estaba en Anatot, en la tierra de Benjamín. Ayer yo hablaba en la escuela profética, la tierra de los benjaminitas, ¿verdad? Pero eso no lo voy a hablar aquí porque eso es de la escuela profética. Sin embargo, voy a dar algunos datos. ¿Sabían ustedes que habían profetas que comenzaron siendo pastores? Porque me han lanzado un montón de encuestas y preguntas a nuestros correos electrónicos y WhatsApp y todo, que si un profeta puede ser pastor. No, al revés, comenzaron siendo pastores. Por ejemplo, yo comencé siendo un evangelista. Y luego Dios me metió a un río de revelación y Dios me ungió como maestro de la palabra. Después de eso, empecé a pastorear a los 14 años de edad. Fui pastor, pero comencé siendo evangelista, luego maestro de la palabra. Y luego fui pastor. De pastor me lanzaron a este ministerio profético. Dios me llamó al ministerio profético a desarrollarlo.
Aunque desde niño fui ungido, muchos de ustedes ya lo saben, pero muchas veces aquí hay un grave error porque ungen profetas sin darles conocimiento y sin darles ADN y sin darles revelación. Dice, vamos a ungirte como profeta y lo envían todo ignorante y todo desnudo, sin manto, sin cobertura. Lo envían al azar y allá está aquel aguantando frío porque no tiene una buena cobertura. Y lo envían sin mentoreo y sin paternidad y ahí está aquel como huérfano. ¿Y qué voy a hacer en las naciones? Y ungen a cada rato. Yo estoy en contra de ungir aquellas personas que no tienen un llamado, porque se van a dar el puertazo en las naciones y no saben qué hacer. Hasta muchos he visto morir. Pero sí estoy de acuerdo en ungir a aquella persona que tiene un llamado, que Dios lo ha llamado, que es genuino, que no es un llamado falso, pero después de que ha sido llamado y después de que si tiene un verdadero llamado, el profeta, pues después ungirlo, pero primero formarlo. Mire, imagínense, dice Jeremías, dice, desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí. En el verso 5 dice, antes de que te formase en el vientre, o sea, hay un vientre profético donde se forma el profeta. A ver, si usted está apuntando ahí, todo profeta es formado. ¿En dónde? En un vientre profético. La iglesia debería ser un lugar de entrenamiento para entrenar hijos e hijas espirituales para ser profetas, reclutar profetas, llamar profetas. Porque Dios va a levantar una generación de profetas que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces Jeremías se conoce como el profeta que lloró mucho por la circunstancia donde él se encontraba y el ministerio de Jeremías, wow, fue tremenda. El nombre, vamos, comencemos con la clase aquí. Jeremías, su nombre significa a quien Jehová ha designado. Miren, Jeremías significa a quien Jehová ha designado. Su ciudad natal era Anatot, cerca de 3 millas al noreste de Jerusalén. Anatot era un lugar donde los sacerdotes se reunían para servir y adorar al Señor. La fecha de su ministerio fue 226-586 antes de Cristo. El lugar de su ministerio, porque aquí es donde muchos dicen, yo me voy a las naciones y ¿qué me importa? Yo voy a entrarle a todo aquí. No, hay un lugar donde vas a desarrollar tu ministerio. Hay un lugar, hay un vientre fértil donde vas a engendrarte. Hay un lugar donde naciste. Ahí tienes que tener una identidad. Entonces tienes que saber el significado de tu llamado, tienes que saber tu ciudad natal, tienes que saber la fecha de tu ministerio, tienes que saber el lugar donde comenzó tu ministerio. Si usted le pregunta a Jesús dónde comenzó su ministerio comenzó en Galilea. Después de que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y del desierto comenzó su ministerio y comenzó su ministerio en Galilea. Yo pregunto a aquellos profetas que se llaman profetas, ¿dónde inicia tu ministerio? Porque si sabes dónde inicia tu ministerio, sabrás dónde va a terminar. O si sabes cómo iniciaste, sabrás cómo vas a terminar. El profeta tiene un inicio y tiene un final. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jeremías, el libro de Jeremías está dividido en 4 partes. ¿Sí? La primera, y está hablando de profecías. Ahora, aquí quiero decirte algo. Cuando cada profecía de Dios, la profecía de Dios para el pueblo del Señor, siempre va a expresar amor hacia nosotros. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Cuando un profeta de Dios te da una profecía, lo que estás sintiendo, recibiendo la impartición, la administración, la liberación, la sanidad, la salvación. Cuando hay un profeta de Dios que te está ministrando, lo que estás sintiendo es la expresión de amor de Dios sobre tu vida. Cada profecía expresa el amor de Dios hacia tu vida. ¿Sabías eso? Cuando Dios te dice, hija mía, hijo mío, pueblo mío, amado mío, siervo mío,
paloma mía, iglesia mía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo Dios es: te estoy expresando mi amor. Cada profecía del profeta Jeremías o de los profetas expresa el amor de Dios hacia su pueblo. Y aun cuando el profeta Jeremías era duro al profetizar, hay profetas que la profecía de algunos de los profetas que vamos a estar viendo en estas clases, algunas de las profecías de los profetas no eran nada suave. Venía como espada, venía como martillo, venía golpazo. Cuando las profecías dadas al pueblo de Israel eran fuertes, eran duras, no eran nada emotivas, no era tanta motivación como ahora. Pero Dios habla de buena manera. Entonces, el libro de Jeremías está dividido en 4 partes. Número 1, profecías concernientes a Judá, del capítulo 1 al 25. Número 2, aquí me gusta, la parte número 2 de este libro de Jeremías habla de la vida personal del profeta. Por eso comencé esta serie de profetas con Jeremías. Porque si a alguien lo esculcan, si a alguien lo indagan, si a alguien lo desnudan, si a alguien lo descubren, si a alguien lo conocen tal como es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías habla de la vida personal. O sea, es clásico esto. El capítulo, la segunda sección de este libro, que está dividido en 4, la segunda parte habla de la vida personal del profeta Isaías, desde el capítulo 26 hasta el 45. La parte número 3 del libro de Jeremías habla acerca de las profecías concernientes a las naciones extranjeras de esa región. Profecías concernientes a las naciones. Desde el capítulo 46 al 51 hay profecías concernientes a las personas extranjeras. Y el tema número 4 es ya como un resumen de lo histórico del capítulo 52. Pero vamos un poquito rápido acá. Vamos rápido. Cuando Jeremías en el capítulo 18, versículo 2, le dice: levántate y vete a casa del alfarero. Y dice: allí te haré oír mis palabras. Mire qué diferente. Voy a poner un paralelo. David no fue a casa del alfarero. Isaías no fue a casa del alfarero. Ezequiel, las profecías que Ezequiel recibió, no estaba en casa del alfarero. Voy a hacer un paralelo, aunque me voy a detener en cada clase que voy a estar dando a esta hora, en las próximas semanas. Voy a estar específicamente hablando de cómo vivía cada uno de estos profetas. Pero voy a hacer un paralelo. Las profecías de Jeremías las recibió todas, la mayor parte, en casa del alfarero. ¿Dónde recibió, por ejemplo, Isaías? ¿Dónde recibió todas las profecías? Dice en el capítulo 6, después de que murió el rey Usías, vi yo al Señor, él estaba en el palacio del rey. Las profecías de Isaías las recibió en el palacio del rey. Mire qué bonito ese. Mire ese Isaías. ¿Sabe cómo se conoce a Isaías? Como el príncipe de los profetas. Si estaba en toda pompa, algarabía, estaba en gloria, estaba con el rey, ¿verdad? No le hacía falta nada, tenía todos los recursos del rey, ¿verdad? Isaías era uno de los profetas más engalanados que hubo en la historia, y junto con Malaquías. ¿Sabía usted que Malaquías era un empresario? Malaquías es el único profeta que se anima, tiene el ánimo y el valor de hablar de los diezmos acerca del pueblo de Israel. Pero Isaías fue uno de los que estuvo en el palacio. Dice, cuando murió el rey Usías, dice, yo estaba ahí. Vea la circunstancia en esta parte.
Cuando Isaías estaba en el palacio del rey, vio al Señor. El año en el que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto. ¿Sabe por qué Dios a Isaías se le revela, se le muestra como rey? Porque Isaías estaba acostumbrado a que el rey lo mantenía. Y el profeta Isaías era un mantenido. Alguien diga, ¡ay! ¿Cómo? Y Jeremías. Dice, dice, en el año en que murió el rey Usías, estoy leyendo Isaías 6, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. O sea, se tuvo que morir Usías para que él pudiera ver a Dios. Miren qué condición estaba Isaías. Por eso estamos haciendo paralelos, ¿verdad? No me voy a centrar mucho en esto, porque vienen clases bien tremendas. Jeremías recibió sus profecías o sus clases proféticas estando en casa del alfarero. Ahí recibió la palabra profética. Isaías estando en el palacio del rey. David recibió las profecías pastoreando las ovejas de su padre. Quiere decir que David, para llegar a ser profeta, para llegar a ser rey de Israel, para llegar a ser el dulce cantor de Israel y para llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios, primero fue buen hijo en casa. Alguien diga, ¡ay! Yo conozco profetas que son buenos predicando en Facebook, son buenos predicando en YouTube, son buenos predicando en todas las redes sociales, son buenos predicando en plataforma, pero en su casa son un asco. Digan, ¡ay! Yo conozco personas que son muy buenos predicando, sí, pero su casa está toda desbaratada. No son buenos hijos, no son buenos hombres. Yo conozco profetas que son muy buenos predicando en plataformas, pero en sus casas, en su matrimonio, son una porquería. Digan, ay, está muy fuerte esto, profeta Jairo. ¿En serio? ¿En serio? En la vida pública son despampanantes, ¿verdad? Y toda la gente se le cae la baba al profeta. Yo estuve ayudando en ministración y liberación a un profeta muy famosito que sale en las cadenas de televisión. Y me enteré de unas cosas que no se lo voy a decir obviamente. Pero da pena a ustedes. Entonces David dice que fue calificado primero en su casa, era buen padre y era obediente. Muchos quieren pastorear naciones y ni siquiera obedecen al padre que tienen. Muchos quieren conquistar grandes territorios, ni siquiera son obedientes con los padres espirituales que Dios les ha dado. David dice que fue buen hijo en casa, obedeció, pastoreó, y oiga, y yo digo, y los otros hermanos de David, que eran más grandes que David, eran hombres, dice que eran hombres de guerra. Y al pobre Davidcito lo tenían como el sirviente de la casa. Por eso digo que no me quiero detener mucho, solo quiero dar un paralelo entre todos, ¿verdad? Pero David fue buen hijo con su padre Isaí, aunque no se menciona la madre. Yo tengo curiosidad de quién era la madre, porque se cree que una madre judía es la que enseña a adorar a los hijos, y el padre enseña el derecho y el carácter del trabajo en los hijos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a poner otro paralelo. Ezequiel, diferente a Jeremías, diferente a Isaías, diferente a David, él recibió toda la descarga de revelación, la recibió, y usted lo puede ver en Ezequiel capítulo 1, dice que él estaba en el río Quebar. Y dice, ve al río Quebar y ahí te haré ver visiones. De hecho, fueron en dos lugares. Él estaba en el río. ¿Se recuerda de una de las profecías más grandes de Ezequiel? Dice que
El agua les llegó a los tobillos, les llegó a las rodillas, les llegó a los lomos, llegó a los hombros y luego les rebasó hasta la cabeza y empezó a nadar. Él estaba en el río. ¿Por qué habla de aguas a los tobillos? Porque él se metió al río. Eran hombres sencillos, comunes. Pero cuando Dios les hablaba, se cimbraban, temblaban, cambiaban su forma de vida y empezaban a profetizar. ¿Sabe por qué mucha profecía hoy no se cumple? Porque no tiene carácter, porque no tiene veracidad, porque no tiene peso en la eternidad, porque se profetiza tanta mentira y se profetiza tanta palabra vanagloriosa o vanagloria. Por eso no causa efecto. Pero Ezequiel decía, yo vi a Dios. Miren estos hombres. Estos hombres tenían, no hay ninguno de los profetas que no haya dicho que no vio a Dios. Todos vieron a Dios. ¿En qué sintonía estaban estos con el Espíritu Santo? ¿En qué canal de frecuencia abierta tenían estos? ¿Cuál era la conexión que tenían con el Espíritu Santo? Eran hombres sencillos. Eran hombres sencillos. En nuestros días, hoy ha cambiado mucho toda esta situación. Pero Jeremías recibió todas sus profecías en la casa del alfarero. ¿Cuántos ya sabían esto? Isaías en el palacio del rey. Todas las canciones proféticas que escribió. Mire, porque aquí quiero hacer una sección. Por ejemplo, las profecías de Isaías y las canciones de David eran proféticas. Entonces, hay profecías que te van a decir así dice el Señor y hay profecías que no te va a decir así dice el Señor. A ver, si yo me pongo a cantar aquí, porque también lo sé hacer, a tocar un instrumento, le voy a empezar a profetizar. David, usando la espada, profetizaba. David, usando la honda, profetizaba. David, con su vestido de rey y su cetro, profetizaba. Pero también donde aprendió todo su ADN profético y donde empezó su carrera profética, David, recogiendo el estiércol de las ovejas allá de su padre, también profetizaba. ¿Cuál es la diferencia? Vamos, familia que me está viendo hoy, ¿cuál es la diferencia? Porque dice, y esto lo he enseñado, la Biblia dice, detrás de las ovejas te llamé. Le dice que llamaron a David detrás de las ovejas. ¿Qué hace un pastor de ovejas detrás de las ovejas? Recogiendo el estiércol de las ovejas. Limpiaba a las ovejas. Y usted sabe que las ovejas se ensucian con su propio estiércol. ¿Sabía usted eso? Que las ovejas es uno de los animalitos más sucios que hay. Aparte de los puercos, ¿verdad? ¿Cuál es tu nivel de profecía? ¿Estás con las ovejas? Profetiza. ¿Estás con la espada en la guerra? Profetiza. ¿Estás tocando un instrumento, escribiendo canciones? Profetiza. ¿Estás en la casa de tu padre? Aprende disciplina y obediencia y responsabilidad y profetiza. Y cuando estés en el palacio del rey, también profetiza. Entonces Ezequiel estaba en el río Quebar. ¿Qué quiero decir con esto? No hay profeta sin que primero sea humilde. Una de las características de los verdaderos profetas, de los falsos, es que es humilde, obediente, responsable y sumiso. Entonces, volvamos a Jeremías. Jeremías recibió toda la descarga de revelación en la casa del alfarero. Ahora, hay varias tipologías, o lo voy a decir así, en la carrera profética de Jeremías. Jeremías se entremetió o se metió a la carrera con los gobiernos que había ahí, con el rey de Judá, del norte, o del norte, el reino del sur, perdón, que era el lugar de su ministerio. Mire que hasta esto me llama la atención.
que Jeremías tenía un lugar donde ejercer su llamado, su ministerio, su propósito y su promesa. Jeremías no andaba de un lado para otro. Había un lugar específico donde estaba él asignado, y ahí, si no obedecía su llamado, él estaba en el reino del sur, que era Judá. El profeta Jeremías es uno de los personajes más peculiares del Antiguo Testamento. Se le conoce como el profeta llorón. ¿Sabe por qué lloraba tanto? Porque él quería que la profecía se cumpliera rápido, y el rey del sur no obedecía. Sabemos más acerca de esta personalidad que cualquier otro profeta. Ahora, hay varios pasajes en el libro que sostienen esta descripción, que él era quien lloraba mucho. Entre, por ejemplo, Jeremías 9:1, perdón, dice aquí: oh, si mi cabeza se tornase en aguas y mis ojos fuentes de aguas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oiga, se cree que Jeremías lloraba día y noche. Lloraba día y noche. Ahora, la costumbre tradicional al libro de Jeremías, Jeremías fue el que escribió el libro de Lamentaciones. Fue tan fuerte su ministerio profético, su carrera profética, que hasta escribió Lamentaciones. Pero Lamentaciones hoy día le ha ayudado a la iglesia. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de estudiar Lamentaciones, pero confirma una de las características de Isaías, que lloraba mucho. Qué tremendo, ¿verdad? Jeremías fue el único profeta que vio la caída, y lo voy a decir así, en su carrera profética tuvo esa mala experiencia, o la triste, indeseable experiencia de anunciar la caída de la nación y la destrucción de la capital. Esto está tremendo. Yo no sé usted si piensa en esto, pero Jeremías fue el único que profetizó la caída, la destrucción y la cautividad de su nación amada, Judá, Jerusalén. Vinieron los babilonios y se los llevaron cautivos. Por eso, cuando Jeremías estuvo en la cárcel, estuvo en el pozo, pero después todos los demás profetas profetizaron siendo esclavos de Babilonia. Voy a poner un ejemplo. ¿Sabe quién profetizó siendo esclavo? Después de la caída que profetizó Jeremías. Jeremías profetizó llorando porque el pueblo era desobediente y porque el rey no quería obedecer. Ezequiel estuvo cautivo. Daniel estuvo cautivo. Bueno, hay muchos más. O todos los profetas menores, que se dicen menores, eclipsaron ahí. Entonces, anunció la caída de la nación. Ahora, otro de los parámetros que a mí me gusta de Jeremías y que realmente es fuerte, son las 3 prohibiciones de Dios para que el profeta Jeremías no orara por el pueblo. Ok, por ejemplo, Dios te llama al ministerio, te da una palabra profética que expresa el amor de Dios. Cada profecía que tú lanzas es para demostrar el amor de Dios hacia el pueblo. Pero de repente el que te llamó, te ungió, te envió y te asignó la tarea y la labor profética y la carrera profética te dice: no ores por ese pueblo. ¿Cómo tú vas a esperar que el Dios que te llamó te dice: no intercedas por el pueblo, deja que se muera? Así, en pocas palabras. O sea, qué fuerte en la confrontación de Jeremías al recibir esta parte donde dice: Dios le prohibió por 3 veces, no por una, por 3 veces que no orara. Y usted puede buscarlo en Jeremías 7:16, 11:14 y 14:11.
¿Qué misión más triste podría tener un profeta? Por ejemplo, como pastor, uno está dispuesto a ayudar a cantidad de personas, pero ¿cómo se siente feo aquí adentro cuando Dios te dice, porque a mí me ha pasado, no pongas manos sobre esta persona, no ores sobre esta persona, no bendigas a esta persona, porque yo tengo un trato especial con esta persona, porque ya le he dado varias oportunidades y no obedece, es terco, es testarudo, es rebelde? Una vez yo iba a orar por una persona y ya le iba a imponer manos y le iba a soltar la bendición primigenia, la bendición del Padre. Y me dijo Dios, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, voy a bendecir a este hombre. Me dijo, te prohíbo que bendigas a este hombre. Y yo me quedé, pero si estamos para eso, ¿no? Me dijo, no. Porque yo tengo un trato contra ese hombre. Y uno se queda como, ¿qué pasa, Señor? Y no para esto me llamaste, pues. Y me dijo, no. Tú estás bajo mi mando y bajo mi sujeción. Y tú haces lo que yo digo. Qué triste. Avancemos. El ministerio profético de Jeremías coincidió con los postreros días del reinado de Judá. Durante el reinado de estos últimos 5 reyes, el profeta suplicó en vano el arrepentimiento que solamente podía salvar a la nación. Otra de las cosas que a mí me pone a pensar, yo me identifico mucho con este profeta Jeremías, porque Dios le da un mensaje de arrepentimiento a Jeremías y le dice a los 5 reyes, y le dice, arrepiéntanse, van a llevarlos, se los van a llevar cautivos. No, metan preso a Jeremías. Y lo sacaban a Jeremías. Y después de que lo sacaban, le decía, lo llevaban ante el rey y le decía, rey, arrepiéntanse. Mire, el único profeta que habla de arrepentimiento y el pueblo no se arrepiente fue Jeremías. Hablemos un poquito en paralelo a Jonás. Jonás, Dios tuvo una misericordia grande con Jonás a pesar de que se lo tragó el tiburón ese. O la ballena esa. Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive porque ve a predicar a Nínive, ve a profetizar a Nínive. Dile que se arrepientan porque si no va a venir juicio. Y de repente Jonás le dan ganas de apartar su boleto de barco y dice, no, señor, en buena onda, yo me voy de vacaciones a la playa. Y Jonás, en vez de obedecer a Dios para predicar la palabra, para profetizar la palabra a Nínive, arrepentimiento, dice que en 3 días caminaba a Nínive. Era una ciudad regularmente, no grande, tampoco muy pequeña, pero en 3 días caminabas Nínive, o sea, alrededor, entre muro y muro. Está aquí. Y Jonás va, agarra sus maletas y dice, no, yo me voy de crucero a las Bahamas. Yo me voy de crucero a algún puerto por allá. Y de repente Dios le dice a Jonás, ¿a dónde vas? Y dice, no, pues yo me voy de crucero. Y me agarró un barco y se fue. Compró su boleto y se fue. Y el pleito de Jonás contra Dios es que Dios iba a perdonar al pueblo. Oiga, Dios llama al profeta y le dice, profeta, el profeta, yo le voy a decir esto bien tremendo, mire. Muchos se van a enojar cuando escuchen esto y vean este video, pero el profeta es un mandadero, así como lo yo. El profeta está para obedecer a Dios, y si Dios lo manda y punto. Déjese de tantas cosas ahí. Quitémosle un poquito el glamour a los profetas de hoy. Es un mandadero. Y si el profeta no obedece a donde Dios lo manda, entonces es descalificado como profeta y es rebelde, como Jonás. Y déjeme decirle algo, que la generación de Jonás hoy día está por todo lado. Por eso nosotros en la escuela profética educamos personas en amor y educamos personas con sencillez y diciéndole estas verdades en la cara,
para que nosotros sepamos de dónde nacimos, de dónde somos, cuál es nuestro llamado, y para que no tengamos otro pensamiento de sí que el que debemos tener. Yo conozco profetas que no obedecen a Dios, pero sí obedecen su agenda porque es algo bonita, ¿no? Y yo les voy a confesar algo, que lo que más cuesta en la vida de un verdadero profeta es eso, obedecer a Dios. Entonces Jonás agarró su maleta y se fue de crucero. Y estando allá en el crucero, dice que Dios le empezó a levantar la tormenta. Y lo agarraron como pingüinito, y lo agarraron aquí y lo lanzaron al mar. Y allá lo estaba esperando la ballena más obediente que el profeta. Es como el Balaam. Prepárese porque creo que en la tercera clase voy a hablar de Balaam. Los profetas que quieren maldecir al pueblo cuando Dios no quiere que maldigan al pueblo. Desobedientes. De hecho, esta clase de profetas Balaam todavía existen en las iglesias hoy día. Y de repente Jonás va, se lo traga la ballena lo viene, es el profeta que yo conozco, yo le digo al Jonás profeta vomitado. Y así hay muchos hoy. Yo sé que los profetas de ahora son de traje, lo voy a decir así, de portafolio, de ataché, no sé, como que usted quiera. Y el profeta vomitado. Un día yo estaba en un congreso de profetas y de repente Dios me dice, mira, aquel profeta que le va a tocar predicar después de ti, me dijo, ese es un profeta vomitado. Y yo dije, a ver, ¿cómo así, Señor? En buena onda, Señor, ¿cómo así? Y me dijo, yo ya lo vomité de mi boca. Y yo dije, santo Dios, yo no quiero ser de esos. Y siguen profetizando todavía. Pero profeta, yo entré para escuchar esto. No, usted no entró para escuchar esto, pero pues Dios nos lo está dando, ya agárrese de ahí. El profeta Jonás se fue y lo vomitó la ballena, fíjese usted. Y ya todo vomitado ahí, todo sucio de todos los jugos gástricos de la ballena, se fue, le dice el Señor, bueno, ¿aprendiste la lección o no aprendiste? Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, dice que Jesús también estuvo 3 días en la oscuridad. Por eso esta serie de profetas te va a quitar la venda de los ojos de mucho glamour que hay por ahí. Y no estoy diciendo que Dios no quiera tener bien al profeta, lo quiere tener re bien. Guapo como un servidor, aleluya. Y Dios dijo, Jonás, ve a Nínive, porque yo tengo grandes planes para ese pueblo. Y es que el pleito de Jonás era que Dios iba a perdonar y el pueblo se iba a arrepentir, y eso era lo que él no entendía y no quería. Bueno, sucedió, se fue debajo de la palmera, de la calabacera, ahí se seca, se empieza a pelear. Es el único profeta que yo digo y que se atrevió a pelear con Dios y a altercar con Dios, ¿verdad? Y hasta la calabacera se le quemó del sol. Porque son de esos profetas que Dios los está trabajando y los está trabajando y los está trabajando y nada les sale bien y nada les sale bien y todo lo que hacen está mal y todo el trato de Dios con ellos es fuerte y de verdad lo está puliendo y es que Dios quiere que el Jonás sea obediente y que el Jonás sea obediente. Entonces va, profetiza, el pueblo se arrepiente, dice que ayunan hasta los animalitos. El rey de Nínive se arrepiente, todo el pueblo se arrepiente, y Dios los perdona. Y toda la escuela profética fue para el pobre Jonás. Y lo voy a decir así porque tenía una pobreza de identidad, y tenía una pobreza de conocimiento, y tenía una pobreza de discernimiento. Y solamente a un profeta loco se le ocurre pelearse contra Dios. Y Dios perdonó a Nínive, tranquilo. Y toda la enseñanza fue para el profeta Jonás. Y se arrepintió el pueblo. Pero Jeremías
Jeremías le habló a los 5 reyes que se arrepintieran y nadie se arrepintió. Le habló al pueblo, nadie se arrepintió. El único profeta que profetiza y no logró nada con su profecía fue Jeremías. O sea, no logró nada en el punto en el que los reyes no se arrepintieron. Y como no se arrepintió ni los reyes ni el pueblo, fueron llevados cautivos. Oiga, el poder del arrepentimiento te libera de la cautividad. Cuando usted cometa un error, arrepiéntase y no permita que se lo lleven cautivo. Por eso digo que cada profecía de Jeremías o de los profetas hablaba del amor y de la misericordia de Dios, pero aquellos se hicieron los locos. Entonces, durante el reinado de los últimos 5 reyes, el profeta Jeremías suplicó en vano el arrepentimiento que solamente podía salvar a la nación y evitar su caída. Ante sus ojos llorosos, Jerusalén fue destruida y Judá fue llevada al cautiverio. ¿Sabe que después de eso, usted sabía que el Salmo 126, y usted lo puede buscar ahí, el Salmo 126, ¿cuántos conocen el Salmo 126? El Salmo 126 se escribe desde la cautividad en Babilonia. Y este cántico del Salmo 126 es una oración por la restauración, porque todos querían regresar a la casa. Dice, cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Sabes quién es Sión? Judá, los que cantaban, los que adoraban, los que celebraban, tocaban instrumentos. Seremos como los que sueñan. Es un sueño regresar a la tierra prometida o la tierra que Dios nos dio. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Quién sembró? ¿A qué se refiere esta profecía? ¿A qué se refiere? A ver, ¿quién es el profeta llorón? ¿Quién es el profeta llorón? ¿Quién sembró con lágrimas? Le dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, si no van a ser llevados cautivos, si no van a ser llevados, van a ser destruidos. Por eso dice, mi pueblo fue llevado cautivo. Profetizó el profeta Jeremías y el pueblo no entendió. ¿Sabe quién sembró con lágrimas? El profeta Jeremías. Por eso el Salmo 126 hace una alusión a la vida del profeta Jeremías, cuando profetizó y no entendió el pueblo y fueron llevados cautivos. El Salmo 126 habla del gran profeta Jeremías, diciendo, lloraste Jeremías, lloraste, sembraste con lágrimas, pero con regocijo segarás. Y Dios te dice a ti que me estás viendo, sembraste con lágrimas tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu ministerio. Sembraste con lágrimas tu carrera profética. Sembraste con lágrimas tu carrera ministerial, pastoral. Sembraste con lágrimas. Todo lo que hiciste fue sembrar con lágrimas. Sí, no importa, pero lo que Dios te está diciendo hoy, y es una profecía de amor para ti, es que vas a recoger la cosecha con regocijo. Aleluya, alguien dice amén aquí. Cuando Jeremías estaba llorando, sembrando lágrimas, ¿por qué Judá? ¿Por qué Israel? ¿Por qué Jerusalén? En aquel tiempo todo estaba dividido, el reino del sur, el reino del norte, Judá y Jerusalén estaban siendo... pero el Espíritu Santo, y aquellos hombres decían, haznos volver de la cautividad. No le hicimos caso al profeta Jeremías. Nuestros padres desobedecieron las profecías de Jeremías. Por eso estamos siendo cautivos. Por eso nuestra boca se llenará de risa. Por todo lo que el profeta Jeremías lloró, la risa de Dios iba a caer sobre los hijos de esa generación. Porque los padres fueron desobedientes a la voz celestial. Pero los hijos de aquellos que estaban
¿Y sabe quiénes eran los hijos de los que llevaron siendo cautivos? El profeta Ezequiel y los demás profetas que estaban siendo cautivos. Pero Jeremías sembró con lágrimas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo se llevarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Sabe cuál es la semilla aquí? Es la profecía de Jeremías. Irán andando y llorando. Jeremías andaba para todos lados, arrepiéntanse, llorando, gritando, diciendo, Dios ya me mostró que si no se arrepienten va a caer esta situación, se van a llevar cautivos a tus familiares. Entonces andaba caminando, andaba llorando y llevaba la preciosa semilla, era la palabra profética. Pero se anuncia, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuáles eran las gavillas? Eran los hijos que crecieron en la cautividad de Babilonia. ¿Cuántos años estuvo Israel o Jerusalén cautivo en Babilonia? Más de 70 años. Por eso Daniel profetiza también, da una profecía de las 70 semanas. ¿Sabe quién habló la profecía de Daniel? Que todos le aplauden a Daniel. Él dice, y todos dicen, oh, Daniel, qué profeta, qué revelación de las 70 semanas. ¿Sabe quién profetizó la profecía de las 70 semanas de Daniel? Jeremías. Y Daniel dice, cuando yo estudiaba el libro de Jeremías, Dios me reveló, dice, y me enseñó las profecías que iban a suceder en esos 70 años o 70 semanas de profecías. Y la profecía, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? Las 70 semanas de la profecía de Daniel, Jeremías fue el que escribió y profetizó eso. Entonces Daniel dijo, cuando yo leía a profeta Jeremías, los escritos de Jeremías, porque la ventaja de ese tiempo a la desventaja de hoy es que las profecías que Dios les daba a esos hombres las escribían. Hoy cuando Dios te da una palabra profética, tú la escuchas, mañana se te olvidó, ni siquiera la escribiste. Eso quiere decir que eres un irrespetuoso a la voz de Dios, porque si Dios te habla deberías de escribir qué es lo que Dios te dijo y deberías de poner cuidado cuando Dios le va a dar fecha de cumplimiento y deberías de darle gloria a Dios cuando se cumple, porque en la profecía cumplida hay grande gozo y también los ángeles se regocijan. Dice Isaías que cuando la profecía se cumple hay gozo en los cielos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? ¿Sabe por qué a Dios se le llama fiel y verdadero? Porque toda la palabra profética que dijo se cumplió. Por eso es fiel y verdadero. Porque los ángeles están allá. Hey, ya se cumplió la profecía del profeta Jairo el domingo. Ya se cumplió la profecía que le dieron hace 17 años. Y los ángeles están poniendo palomita. Y hay fiesta en los cielos. Si no, lea Isaías 54, hombre. Isaías 54 habla acerca de las profecías que se cumplen. Y dice, regocíjate, oh mujer estéril, la que no daba luz, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, dice el Señor. Regocíjate, levanta canción la que nunca estuvo de parto. ¿Qué significa eso? Le están dando una profecía con fecha de cumplimiento y los ángeles se regocijan de que aquella mujer recibió la profecía cumplida. Pero nosotros, como no tenemos la sabia y la necesaria educación de cómo recibir una profecía, andamos como locos buscando a los profetas, y perdone lo que voy a decir, buscando profecías y somos cazaprofecías, andan cazando profecías por todo lado, pero ni siquiera aprendiste la primera profecía que dice Génesis 3:15. Y nosotros con mi esposa educamos en la escuela profética y le decimos a las personas, aprendan a profetizar, pero aprendan a recibir, a cuidar la profecía y a ser responsables con la profecía. Me gusta mucho Jeremías, porque por eso Dios le dijo, desde que estabas en el vientre te conocí. Oh, qué bonito es cuando Dios conoce verdaderamente a un profeta y dice, este es mi hijo, este es mi profeta, este es mi profeta, este es mi profeta. ¿Sabe cómo se expresaba Dios de Jeremías? Y le decía, mi profeta, mi profeta, mi profeta, mi profeta. ¿Sabe cómo le decía? Y por eso el significado del nombre Jeremías es
a quien Jehová ha designado. ¿Sabe por qué a quien Jehová ha designado? Decía, porque este es mi profeta, este es mi profetita, este es para mí. Yo lo he escogido, yo lo asigné, lo designé para mí. Jeremías significa a quien Jehová ha designado para sí. Por eso, uno de los profetas que no se desbarrancó, lo voy a decir así, y ya voy a terminar con esto, uno de los profetas que no flaqueó en su fe, a pesar de, aunque Jeremías dijo en los siguientes versículos, y de verdad que es que cómo no iba a querer tirar la toalla de Jeremías, y mire todo lo que le pasó. Uf. Santo Dios. Déjame buscar el verso aquí. Miren lo que dice Jeremías 4:19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¡Qué profecía! Jeremías 23:9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Pero Jeremías dijo también, me sedujiste, oh Señor, me sedujiste, porque ya quería tirar la toalla. Era tan duro el pesar de lo que él sentía en la responsabilidad de soltar la palabra profética, que dijo, Señor, ya no profetizaré más en tu nombre, no se arrepiente el pueblo, son tercos, son rebeldes, no, mejor te lo dejo, Señor. Oh, pero vino la presencia. Y dice que vino el Espíritu Santo como un fuego al profeta Jeremías. Y dice, oh, me sedujiste, oh Señor, me sedujiste. Más fuerte fuiste que yo. Y dice que fue como un fuego que entró hasta los huesos y no me pude resistir, me dominaste y seguí profetizando. Ah, wow. Gloria a Dios. Entonces, hay mucho que aprender de Jeremías. El llamado del profeta. Tremendo el llamado del profeta. Jeremías se le notificó que había sido santificado. ¿Qué significa eso? Apartado antes de su nacimiento. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la comisión del profeta Jeremías fue única. Mire, si usted conoce la historia de los profetas que se le denominaron mayores y menores en la Reina Valera, que realmente no es así. Mi esposa dice que no es así. No habían división entre menores y mayores. Mayores porque tienen más capítulos escritos y menores porque tienen más pequeños. Pero en realidad profeta, no hay mayor ni menor, no hay grande ni pequeño, solo guapos, aleluya. Pero Jeremías, ¿sabe por qué fue escogido y apartado desde su nacimiento? Porque fue uno de los profetas que tuvo más tratamiento. Yo quiero terminar con esto. El tratamiento de una persona para que Dios la use no es fácil. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Prepárate para el tratamiento, dice el Señor. Prepárate para el tratamiento. Te van a tratar. Antes de su nacimiento fue él apartado y fue ordenado por profetas a las gentes. Su ministerio alcanzaría más allá de Judá. Usted sabe que Jeremías tuvo un ministerio internacional. Bueno, fue centrado en el campo de Judá y de Jerusalén, pero también fue internacional. Y la reacción del joven profeta fue inmediata y enérgica. Dijo, Señor Jehová, aquí que no sé hablar porque soy un niño. ¿Sabe cuántos años tenía Jeremías cuando dijo soy un niño? Tenía 30 años. Este versículo no apoya la idea de que, hablando de esta parte, ¿no?, de la niñería,
Porque hay niños predicadores. Usted sabía que hay niños predicadores. Yo fui uno de ellos. Pero usted sabía que hay niños predicadores. Y que nuestros hijos van a predicar desde niños. Yo no creo. Entonces Jeremías tenía de 20 a 30 años de edad cuando dijo, soy un niño, no sé hablar. Déjese de cosas. Jeremías sabía que no había alcanzado la edad normal para su ministerio público. Todavía era un niño. El ministerio de Jeremías tiene una asignación profética muy fuerte. Era para arrancar y para destruir, para arruinar y derribar, y para edificar y para plantar. El verso 1:10. El terreno, esto significa que el lugar donde tú vas a sembrar la palabra, tiene que ser el terreno debe ser limpio o limpiado. Antes de que una nueva estructura se levante, todavía es así en la predicación del evangelista. Con esto quiero terminar. Hay dos visiones que tuvo Jeremías. En esta serie Profetas, no te lo pierdas. Todos los viernes a las 8 de la noche voy a estar dando esta serie Profetas para que tú sepas cómo vivían aquellos hombres que no se la tuvieron fácil. Pasaron cosas tremendas, pero no desmayaron, confiaron, creyeron, vencieron y hoy día son grandes personas recordadas. Pero en el versículo 11 al 16 de Jeremías capítulo 1 habla de dos visiones. La visión número 1 habla de la vara de almendro. En el versículo 11 y 12, esta simboliza el hecho de que Dios iba a castigar a su pueblo pronto. El árbol de almendro es el primero que despierta en la primavera, es el primero que reverdece. ¿Sí sabía usted eso? Que la vara que reverdeció era de almendro. Esto es una figura profética que aunque Judá, aunque el pueblo de Dios iba a ser enjuiciado y castigado severamente y cautivado, se iba a levantar como la vara de almendro que reverdecía, porque así es Dios. Cuando hay una persona que no obedece, que anda en rebeldía, y a pesar de que debería de pagar juicio y debería de ser juzgado, Dios le dice, serás como la vara de almendro, vas a reverdecer, porque después de la caída de este pueblo, reverdeció. La vara de almendro representa la ciudad que a pesar de que había sido fracasada en el arrepentimiento a Dios, reverdeció como la vara de almendro. En la primavera el único árbol que reverdece rápido es el árbol de almendro. Así Jehová es como uno que despierta para reverdecer lo seco. La visión número 2, una olla hirviendo. Esto sí está fuerte. En el verso 13 al 16. Esta visión significa que el juicio vendría desde el norte, puesto que los invasores provenientes desde el área de Mesopotamia venían por el creciente fértil. Prácticamente arribaban por la parte de Palestina del norte. Así que Babilonia era quien los iba a oprimir. Por eso Jeremías profetizaba llorando, porque él ya sabía que si el pueblo no se arrepentía, iba a acontecer toda esta desgracia. Y sucedió. Quiero resaltar esta parte. La necesidad de un profeta de tener el valor, la necesidad de tener valor de profetizar todo este tipo de enseñanzas era fuerte en la vida de Jeremías. Jeremías se le advirtió que su predicación se enfrentaría con ruda oposición, pero Dios sería con él. El profeta debería tener valor de enfrentarse a la gente. Entonces, hagamos otro paralelo para finalizar. Isaías, en el capítulo 60, dice, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová vendrá sobre ti. Qué profecía más hermosa. Qué profecía más chula, digo yo. Qué profecía más poderosa. Levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová vendrá sobre ti.
Qué tremendo, ¿verdad? Y Isaías profetiza eso, profetiza de levantarse y gloria. Pero Jeremías no le tocó eso. Jeremías dice, levántate y vete a la casa del alfarero. Todos quieren levantarse para la gloria de Dios. Y todos quieren levantarse. Y cómo quisiera yo que Dios me levante como profeta. Levántate, profeta, para la gloria de Dios. Cómo quisiera que Dios me levantara a mí para bendecir naciones. Sí, esta parte es muy buena. Pero lo primero, pero nadie quiere levantarse para ir a la casa del alfarero, porque ahí te van a hacer pedazos. Ahí está la rueda. Amén. Todos quieren ir, levántate y resplandece porque la gloria de Dios brotará sobre ti. Sí, es buenísimo, bueno. Pero nadie quiere levantarse para ir a la casa del alfarero, porque Dios ahí en la casa del alfarero te va a hacer oír sus palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Todos quieren la gloria, pero nadie quiere ir a la casa del alfarero para el tratamiento que Dios tiene para ti. Por eso esta serie de profetas te va a sembrar, te va a enseñar. Te va a enseñar. Hay dos acciones aquí y es levántate. Levántate para ir a la gloria. Empieza, levántate, ve a la casa del alfarero. Te van a examinar, te van a depurar, te van a quitar las malas palabras, te van a quitar la incredulidad, la infidelidad, la desobediencia, te van a quitar la ignorancia, te van a sacudir, te van a enfrentar, te van a confrontar. Pero en medio de todo esto se va a mostrar el amor de Dios para ti, para tu vida. Se va a mostrar la bendición. Levántate y resplandece, porque la gloria de Dios va a nacer sobre ti, sí. Pero levántate y ve a la casa del alfarero, porque Dios ahí te quiere hacer oír tus palabras. ¿Cuántos quieren ir a la casa del alfarero? Si tú quieres ir a la mayor gloria de la casa, ve a la casa del alfarero. Ve a la casa del alfarero. Jeremías fue, imagínese usted, ¿cómo no hubiese querido Jeremías como Malaquías, como Isaías, estar cerca del rey y todo, la gloria despampanante y todo? Pero prepárate para ir a la casa del alfarero. Te van a cambiar. Te van a dar un tratamiento. Te van a dar un tratamiento facial. Te van a dar un tratamiento en el corazón. Te van a dar un tratamiento en el alma. Te van a dar un tratamiento en tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos. Te van a tratar. Prepárate para el tratamiento. Porque Jeremías fue a la casa del alfarero. Y ahí dijo, te haré oír mis palabras. ¿Sabe por qué? Porque el barro era el profeta. Le quitaron la niñería, le quitaron la forma en la que él pensaba. Es que soy un niño, no sé hablar. No, al alfarero. Dios te va a hacer un profeta valiente. ¿Dónde están esos profetas valientes? Y usted dice, profeta Jairo, quiero que usted me enseñe esta parte de cómo el profeta Jeremías superó todo eso. ¿Sabe cómo lo logró? Dándose a moldear como el alfarero. Dándose a moldear como el barro en las manos del alfarero. Porque he aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Mire que a ningún otro, aunque el tratamiento, y la próxima semana voy a hablar acerca del tratamiento del profeta, ¿le parece? Cómo el profeta es tratado, cómo el hombre y la mujer es tratado para hacer este oficio hermoso y perfecto. El tratamiento del profeta Isaías fue fuerte. No te pierdas la próxima semana. Próximo viernes a las 8 de la noche voy a dar
el tratamiento del profeta Isaías, que le pusieron carboncitos de fuego ardiendo en la bocota, porque no podía profetizar con el veneno que tenía en su boca. Lo tuvieron que tratar. Amén. ¿Cuántos han aprendido aquí? Yo quiero hacer una oración para finalizar. Obviamente no terminé, pero ni siquiera una parte de lo que era Jeremías. Yo creo que vamos a proseguir más adelante con esto, pero vamos a esperar que lo que es de Jeremías se quede en Jeremías para seguir adelante. ¿Sale? Hacemos una oración. Quizás Dios te quiere llevar a la casa del alfarero. Quizás ya estás en la casa del alfarero. Pues Dios te va a hacer una hermosa vasija. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo cuando yo estaba estudiando esto? Me dijo: los profetas Jeremías de hoy son llevados a la casa del alfarero, pero quedan hermosos, hermosas, como una vasija donde va a ser derramado el aceite fresco. En los profetas Jeremías de hoy todavía lloramos, pero han sido moldeados a base de barro y fuego, pero el aceite de la unción. Y Jeremías profetizó esto y dijo: el yugo se pudre a causa de la unción. El yugo se pudre a causa de la unción. Diga conmigo: el yugo. Perdón, fue Isaías el que dijo: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Pero también en Jeremías se le pudrió un yugo, o se le fue quitado un yugo en Isaías 28 que había en su cuello. Así que prepárate. Así que prepárate, porque vienen cosas grandes. Oramos y terminamos esta clase. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de compartir con bellas personas en esta clase, Señor, profetas. Hemos hablado del profeta Jeremías y algunos paralelos de algunas otras personas, pero hoy queremos nosotros, Señor, entrar a esa dimensión de conocimiento y de decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, trae sobre mí ese manto de revelación profética que trae sanidad y liberación sobre nosotros. Que se pudra el yugo en tu casa a causa de la unción. ¿Sabe que siento profetizar eso? Que se pudre ahora el yugo en el nombre de Jesús. Se pudre el yugo de la opresión, se pudre el yugo a causa de la unción. Porque es lo que me gusta de la profecía. La profecía tiene el poder de pudrir yugos y de sanar enfermos, liberar cautivos, restituir la posición de hijos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Creo, me uno a tu fe creyendo que vienen cosas grandes, sobrenaturales sobre ti, y que en esta oportunidad cosas grandes van a empezar a suceder. Que sea Dios mismo llevándote a la casa de la sanidad y de la liberación. Que se pudra el yugo que hay en tu casa en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si tú has sido bendecido en esta clase, te pido dos cosas. Número uno, que me ayudes a compartir esta página, y número dos, que me ayudes a compartir este video. Comparte esta palabra. Esta enseñanza está muy buena, muy sencilla, fácil de entender, fácil de digerir, es buena nutrición para nosotros, y vamos a ir creciendo en esta revelación poco a poco. No es la primera vez que hago esto aquí en esta página, y vamos a seguir. Si para ti es de bendición esta enseñanza, compártela y dile: el profeta Jairo está enseñando los viernes a las 8 de la noche estas enseñanzas de la serie Profetas. Conozcamos a los profetas de la Biblia, que fueron humildes, fueron sencillos, fueron tratados, en realidad fueron procesados, pero fueron de grande bendición, que hasta hoy día
estamos recibiendo las enseñanzas preciosas de esas profecías que ellos pudieron dar. Si usted se quiere inscribir en la Escuela Profética MET, nuestro número de teléfono es 521, área de México 521 961 230 6248. Y si usted quiere escribirnos al correo electrónico, escríbanos y diga: profeta, me quiero inscribir, ¿qué hago? ¿Qué necesito? Damos opciones. Aproveche que febrero todavía, o en este mes, es todavía gratuita la inscripción, porque obviamente son materiales que te tenemos que dar. Pero escríbenos al correo electrónico escuela profética emet o emet@gmail.com. Amén. Los hijos de Dios estamos puestos para bendecir y ser de bendición. Así que te bendigo en el nombre de Jesús, y que el Señor resplandezca sobre tu rostro y que tu casa camine bajo la bendición de Dios. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche con esta serie maravillosa, Profetas. Y gracias también a mi esposa, que fue la que me dijo y me dio esta idea, y yo estoy haciendo obediencia a eso porque sé que va a bendecir a muchas personas. Necesitamos conocer a los profetas de la Biblia. Amén. Bye bye.